Bienvenidos a su programa Verdades Bíblicas. A Dios toda gloria. Este programa está creado para exponer. Su finalidad no es debatir, sino compartir lo que hasta aquí hemos aprendido, sin pretender ser infalibles, pero sí prestando atención minuciosa a las Santas Escrituras. No tenemos derechos de autor de imágenes, música o citas requeridas. Esperamos sea de bendición. Atentamente, Ministerios Jesús Salva. Hoy veremos sobre los reyes de Israel. Seguramente hemos oído que en las dispensaciones de los tiempos había un tiempo donde no había iglesia. Hemos entendido que era un tiempo donde Dios se revelaba a algunos de sus siervos. Después Dios estableció un pueblo, formó un tabernáculo, hizo una iglesia, es decir, una congregación. Y después de hacer esta congregación, estableció leyes y decretos para seguir. Y después de ello, introdujo a su pueblo a la tierra prometida, donde empezarían los israelitas, es decir, las 12 tribus de Israel, empezarían un camino donde irían olvidando todo lo que el Señor hizo en sus vidas. Muchos recordaban, pero la mayoría se apartaban de los caminos del Señor. Y entonces venía aflicción sobre ellos y Dios levantó jueces sobre el pueblo. El último juez que menciona la palabra de Dios fue el profeta Samuel. Y es ahí donde empezamos esta historia, donde el profeta Samuel recibía al pueblo que le demandaba un rey. Decían: Samuel, tú ya eres viejo y tus hijos no andan en tus caminos. Ponnos un rey para que gobierne sobre nosotros. Pero el pueblo no entendía bien lo que estaba diciendo, estaba dejando a un lado a Dios y estaba esperando que el pueblo tuviera rey sobre ellos, es decir, que gobernara un hombre. Samuel, como profeta, no era un gobernador, él era un mensajero de Dios y un ministro de las cosas de Dios. Ahora vamos a ver una porción de la palabra de Dios. Está en 1 Samuel capítulo 8 y empezamos del verso 9. Ahora pues, oye su voz, le dijo el Señor a Samuel, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mies, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová, y Jehová dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Y aquí empezamos con el tiempo de los reyes. Recordamos que era primeramente Saúl. Samuel designaría por mandato de Dios a Saúl
Pero Saúl no anduvo en los caminos del Señor, así que el Señor lo quitaría y pondría a David. Y al morir David, le quedaría el gobierno a su hijo Salomón. Y entonces Salomón, al morir, quedaría partido el reino. ¿Por qué? Por la idolatría de Salomón, por su mal gobierno, por haberse apartado de los caminos del Señor. Entonces sería el reino del norte y el reino del sur. En esta parte tenemos a los profetas contemporáneos de esos tiempos. También tenemos a los reyes del reino del norte, es decir, de Israel. Esto es un poco confuso si nunca has oído de esto. Quiere decir que el reino, habiéndose dividido, había dos capitales. Una estaba hacia el norte en Samaria, hacia el norte de Israel. Mostraré una imagen para que entendamos un poco más esto. Este era todo el territorio que gobernaba David y lo que llegó a gobernar también Salomón. En esta parte dice territorios gobernados, dice reinos de David y Salomón. Bueno, cuando David muere, empieza a gobernar Salomón. Y al terminar el reino de Salomón, Dios castigaría a Salomón por apartarse e irse tras la idolatría. Y le dijo que dividiría el reino, pero no en sus días. La mayoría de las tribus se fueron para el reino de Israel. Y solamente 3 tribus quedaron acá en el reino de Judá. La capital del reino de Israel era Samaria. Y la capital del reino de Judá era Jerusalén. No vamos a poner la cita bíblica en este momento, pero quiero que recordemos que el Señor dijo por boca de Israel que el cetro quedaría en Judá. ¿Qué quiero decir con esto? Que este reino del norte era ilegítimo, ya que el reino que respaldaba el Señor estaba sobre el reino de Judá. He allí que casi todos los gobernantes de Israel, por no decir todos, fueron gobernantes impíos. Y algunos entre ellos se acordaban de Dios, pero tuvieron malos reinados. Pero en el reino de Judá, el reino del sur, hubo varios gobernantes que atendieron más a la palabra de Dios. Bueno, quiero decirles que aquí había un tipo de situación que enfrentamos hoy en nuestros tiempos. Hay una división de quienes quieren seguir la palabra de Dios y quienes no. Este tiempo de los reyes fue aproximadamente de 400 años. Si lo vemos, empezó con Saúl y terminó acá con Joaquín, con Sedequías en el año 586 antes de Cristo, último rey de Judá, y aquí en el 722 último rey de Israel. Si queremos entender esto un poquito más, nos vamos a ir aquí a una cronología. Miremos, por ejemplo, esta cronología que está aquí. Empezamos a ver los tiempos de los patriarcas, la esclavitud en Egipto, el éxodo, el ingreso a Canaán, y vemos los tiempos de los jueces, que empiezan desde el 1379 a.C. aproximadamente, y los tiempos de los reyes, que empiezan en el 950, se podría decir, aunque es un poco antes, por el reino de Salomón, y el reino de David, y el reino de Saúl,
que está aquí en este lugar. 1000 años, 1043 años antes de Cristo. Cuando se divide el reino, es aquí en el 950, y entonces empezamos la etapa de los reyes de Israel. Vemos aquí a Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram y otros reyes del reino de Judá. Y acá vemos al reino de Israel. Bueno, podemos mirar aquí una frase que dice división del reino. Y hago una pregunta: ¿qué reino no ha sido dividido en estos tiempos? La mayoría de los reinos han perdido parte de sí. Y aquí vemos a Acab, a Jehú, a Joacás, a Jeroboam, a Joás y otros más. Bueno, si tú quieres esta información, de esta cronología que, habiéndola estudiado, es muy certera, puedes buscarla aquí en este enlace, cronología de la Biblia. Busca esta imagen. Bueno, así es como vamos a empezar con este tema de los reyes de Israel. Te invito a que pongas atención y Dios te bendiga.